Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Javier. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer un ejercicio entonces para la ayudantía 9, a modo de que repasen para su prueba de la próxima semana, en la cual les va a entrar gravitación específicamente más aplicado, ¿cierto?, a elipses. Entonces acá vamos a hacer un repaso de todos los conceptos que ya hemos visto, lo vamos a aplicar y de todas formas les recomiendo revisar las ayudantías anteriores. Entonces comencemos. El ejercicio dice: hay un planeta de masa m que se encuentra en una órbita circular de radio r mayúscula. Entonces vamos a ir anotando, ¿cierto? Masa m para el planeta y el radio de la órbita circular es r mayúscula, en torno a una estrella de masa m mayúscula. Repentinamente la estrella pierde masa, de modo que su nueva masa es alfa por m, donde alfa va a ser una constante que ustedes tienen que asumir que va a ser menor que 1. Además, la estrella se mantiene en la misma posición que antes de encogerse. Para la pregunta A, nos piden calcular el momentum angular y la energía total. Entonces, momentum angular y energía total del planeta justo después de que la estrella se encoge. El potencial gravitacional es esta expresión que nos dan acá, que por lo general nosotros ya estamos bien familiarizados con ella. Para la pregunta B, nos piden calcular las distancias máximas y mínimas a la estrella de la nueva órbita del planeta. Nos dan, que puede ser muy útil, evidentemente, la fórmula de energía. Entonces vamos a tener que ocuparla. Vamos a ver bien cómo se aplica, para que no tengan ninguna duda. Para la parte C, nos piden encontrar el valor mínimo de alfa, de modo que la órbita del planeta siga siendo cerrada, es decir, que no se aleje hacia el infinito. Entonces, como nos ponen acá mismo, vamos a traer acá el puntero, creo que se ve. Acá está. Vamos a tener entonces la estrella de masa m mayúscula, ¿cierto? Un planeta que está orbitando en una órbita circular, que el planeta tiene una masa m, tiene una velocidad, ¿cierto?, dada, inicial, a una distancia r. ¿Qué es lo que sucede? Que esta estrella va a perder masa, y si antes era m, ahora va a ser la multiplicación de alfa por m, y como alfa va a ser menor que 1, entonces evidentemente esta masa de acá va a ser menor. Ahora, tenemos que comprender muy bien qué pasa en este ejercicio para poder empezarlo. Entonces, tal como nos dicen, la masa va a disminuir, ¿sí? ¿Qué sucede si disminuye? Acá yo les hice una representación más gráfica de qué es lo que va a pasar con la órbita. Entonces, puntero, acá está. Ya. Entonces, inicialmente tenemos nuestro planeta de masa m orbitando acá, y nosotros sabemos que a medida que hay mayor masa, nosotros vamos a tener una mayor fuerza gravitacional. Entonces, ¿qué pasa si es que tenemos menor masa? Entonces, evidentemente, si es que la estrella se encoge y pierde masa, la fuerza gravitacional va a ser menor. Es decir, que la fuerza con la que va a tirar a nuestro planeta y la órbita, por consiguiente, va a ser una órbita de menor energía. Cuando pasa esto, cada vez que se cambian las órbitas, vamos a pasar de lo que antes era una órbita circular, vamos a pasar entonces a una órbita elíptica, tal como se muestra acá. Como les dije, como la estrella pierde masa, significa que la órbita va a ser más pequeña. ¿Se entiende? A nosotros nos están preguntando por el momentum angular y la energía total del planeta justo después de que se encoja. Justo después, eso es importante. Entonces tenemos que ver cómo abordar este problema. Si nosotros lo empezamos, evidentemente tenemos que empezarlo con las condiciones iniciales, que es lo más fácil, considerarlo cuando estamos a un radio R en una órbita circular, nos vamos a dar cuenta que, muy aplicado a física, ¿cierto? Como muy perfecto, el planeta pierde masa en un momento, en un instante. Simplemente de un segundo para otro, ni siquiera un segundo. De un instante a otro, pierde la masa. Eso significa que justo antes de que el planeta, o sea, cuando la estrella es grande y justo después de que se encoge, esta velocidad que está acá, ¿ve? Que va a ser la velocidad inicial, va a ser la misma, justo antes y después de que se encoja. Entonces, nosotros lo que podemos hacer, una vez que nos están pidiendo, ¿cierto?, todo el momento angular y la energía total para cuando el planeta se encoge, entonces nosotros, como es justo antes, lo vamos a hacer para cuando la estrella todavía esté grande. Entonces esto, ahí bastante rápido. ¿Cómo calculábamos nosotros la velocidad si es que sabíamos el radio? Bastante fácil. Por un lado teníamos la fórmula para la fuerza de gravitación universal y por el otro teníamos la fuerza centrípeta, ¿cierto? Igualando las dos, vamos
a poder sacar esta expresión de acá, y si simplificamos, entonces finalmente vamos a tener la velocidad inicial del problema cuando estamos en un radio R. Recuerden que esto, en una primera instancia, va a ser la velocidad que siempre va a tener cuando se va a estar moviendo en el círculo, y justo en este punto, que les voy a poner en color verde, ups, bueno, ahí se entiende, justo cuando el planeta, o sea, la estrella se hace más pequeña, va a estar en el mismo punto, por lo tanto va, o al mismo radio, así que va a tener la misma velocidad. Creo que no está de más recalcar que esta relación que está acá, y por consiguiente esta ecuación de acá, siempre nos va a permitir, ¿cierto? Si es que nosotros tenemos un radio conocido, entonces podemos determinar la velocidad, y si por el contrario nosotros sabemos la velocidad, entonces nosotros podemos determinar el radio. Entonces, siguiendo con el ejercicio, ya tenemos la velocidad, ¿cierto?, en ese punto, y vamos a, por consiguiente, conseguir la expresión para el momento angular. Nosotros sabemos que el momento angular en todo momento es constante, es decir, que durante toda esta trayectoria que describe la elipse, el momento angular se conserva. Entonces, como va a ser siempre lo mismo, nosotros lo calculamos para el punto dado que estamos analizando, que es acá, ¿cierto?, la intersección entre la órbita circular y la órbita elíptica. Nosotros tenemos que el momento angular va a ser la masa por la velocidad por el radio ya lo sabemos que va a ser R, y la velocidad en ese punto también la acabamos de calcular, que va a ser V sub 0. Así que simplemente, si quieren dejarlo bien bonito, pueden llegar y reemplazar esto acá. Sigamos entonces con la segunda parte de la pregunta A, en la cual nos piden encontrar la energía en el punto una vez ya reducida la masa de la estrella. Acá quiero que me presten especial atención porque vamos a analizar muy bien cómo funciona esta ecuación para que no tengan ningún inconveniente después, ¿ok? Quiero que lo repasen bien, que después vean otros ejercicios, cómo se aplica, porque si es que entienden cómo funciona esta ecuación, que es la única ecuación de energía cuando estamos hablando de órbitas, ¿ok? Van a poder describir el movimiento tanto si es un círculo o si es una elipse. En una primera instancia, cuando empezamos con el análisis de esta ecuación de energía, específicamente aplicada a movimientos a órbitas circulares, yo les dije que toda esta expresión que está acá, nosotros podíamos llegar y de forma pragmática simplificarla escribiendo mv al cuadrado, ¿cierto? Vamos a escribir. Yo les decía que esto quedaba de esta forma. Perdón, estoy con el mouse y no es tan fácil como parece. Ahí está. Ok, de hecho recuerdo que les dije que hagan un símil para que lo tuvieran en consideración, que esta ecuación que está acá, ¿cierto?, dado que lo estábamos analizando solamente para órbitas circulares, lo vean como si fuese de la forma de la energía cinética, ¿cierto? Por lo tanto nos quedaba esta expresión que está acá. Ahora, el trasfondo de lo que pasa acá va más allá de eso, el cual vamos a analizar a continuación. ¿Cómo analizamos estos términos entonces? El primero es bastante fácil, el que está acá, ¿cierto? Es la energía asociada al potencial.
el cual ya estamos familiarizados, que siempre nos lo dan en el enunciado, que por lo general siempre va a ser menos la constante de gravitación universal por la multiplicación de las masas partido en el radio. Ahora, esta que está acá, que se las voy a poner entre paréntesis en rojo, corresponde a la energía cinética total, donde vamos a tener dos términos. El primero, que es el más fácil de ver, es este, el cual está asociado, ahí sí, a la energía del giro, o la energía cinética que tiene el planeta al estar girando, orbitando la estrella, la cual está asociada al momento angular, ¿ya? Por otro lado, esta que está acá, puede que sea un poco más difícil de ver, pero en el fondo es exactamente lo mismo, es una parte de la energía, la cual tiene una forma más conocida para nosotros, ¿cierto? Que va a ser m por la distancia radial derivada al cuadrado partido en 2. Esta que está acá, en amarillo, en el fondo depende de qué tan lejos estemos nosotros con respecto al, a la estrella que estamos orbitando, o la masa que estamos orbitando. Entonces, lo que pasa es que para ese, cada vez que estamos en un círculo, perdón, cuando estamos en un círculo, va a ser siempre exactamente lo mismo, y vamos a estar a un radio R constante, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros derivamos R constante? Entonces, este término se nos va a cero. Esa es la explicación real de por qué se nos va uno de los términos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué es que de todas formas nos queda algo muy parecido cuando lo estábamos trabajando en órbitas circulares a ese término? Lo que pasa es que acá nosotros tenemos siempre que reemplazar este término que está acá, que corresponde al momentum angular, ¿ok? Entonces síguenme acá. Nosotros ya calculamos cuánto vale el momentum angular, ¿cierto? Que es mv por r. Y nosotros vamos a reemplazar este término acá. Ahora, como está al cuadrado, entonces ese término que está ahí nos va a quedar tal como se muestra acá. mvr y todo eso al cuadrado. Recuerden, este término se nos va a cero siempre que estamos en un círculo y además cuando estemos en el semieje mayor y en el semieje menor de una órbita elíptica. Eso también se lo voy a explicar, pero vamos primero asumiendo que este que está acá es cero. Entonces reemplazamos el momento angular, nos va a quedar al cuadrado y de acá se nos van a ir este término con este término y este m se nos va con este que está acá al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar finalmente? Nos va a quedar que ese término se transforma en mv al cuadrado partido en 2, que ese es el con el que estamos familiarizados, que cuando estamos trabajando en órbitas circulares, llegamos y reemplazamos. Pero tienen que tener ojo porque tienen que saber muy bien de dónde sale y cómo aplicarlo. Ahora, ¿por qué este término siempre es cero? O nosotros necesitamos que sea cero, la verdad. Nosotros siempre lo vamos a tratar de trabajar de forma que esto sea cero. Yo ya les dije que cuando estamos en una órbita circular, entonces nosotros vamos a tener un radio constante y si lo derivamos, el término se va a cero. Pero ¿por qué también pasa cuando estamos en la elipse? Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en este punto y en este punto, que corresponden al semieje mayor y semieje menor. Es decir, los puntos en los que estamos más alejados y menos alejados de nuestro foco, o donde está nuestra fuente de gravitación en el ejercicio, que en este caso es la estrella. Quiero que me sigan acá. Creo que ya he hecho esto antes para explicarlo. Vamos a ver si funciona o no. Vamos a ver este ejercicio, la oscilación en el fondo de esta masa m minúscula que va a ser nuestro planeta. Quiero que la vean en dos dimensiones nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando está en el semieje mayor, se encuentra acá y va a empezar a irse hacia allá, ¿cierto? Va a llegar hasta acá y si lo estamos viendo simplemente en el eje radial, ¿cierto? Lo estamos viendo 2D, entonces acá su velocidad radial va a ser cero. ¿Y qué va a pasar? Después se va a empezar a devolver, ¿cierto? Se va a empezar a devolver, se va a empezar a frenar en este eje, recuerden, se va a frenar hasta que la velocidad radial vuelve a ser cero y después ¿qué va a pasar? Se va a empezar a devolver de nuevo. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces cada vez que nosotros estamos en el semieje mayor y en el semieje menor, entonces la velocidad radial va a ser cero. Es por eso que este término que está acá, acá, se nos va a cero tanto cuando estamos en un círculo como cuando nos encontramos en el semieje mayor o en el semieje menor. ¿Por qué? Porque la velocidad radial o cuánto se aleja de nuestro foco
o nuestro centro de gravitación, en el eje radial es 0. ¿Ok? Ok. Entonces, a modo de resumen, y retomando y aplicándolo, vamos y decimos, ¿cierto?, que como estamos tratando de calcular la energía en el semieje mayor, ya que estamos analizando, ¿cierto?, todo este ejercicio una vez que ya se hizo el encogimiento de la estrella, ¿cierto? Entonces estamos trabajando en una elipse, pero nos encontramos en el semieje mayor, por lo tanto este término se va a cero. Nosotros ya tenemos la conservación de momentum angular, así que lo reemplazamos acá. Ahora, muy importante, noten que siempre es muy importante ver en qué radio estamos. Cuando nosotros escribimos R minúscula es porque estamos en un R variable. Ahora, nosotros estamos analizando este punto que está acá. Y este punto, nosotros estamos a un radio R. Es decir, que esta R ya no es R minúscula, sino que la vamos a escribir como R mayúscula, porque nosotros sabemos en el punto que estamos y es una distancia R mayúscula. Este término sigue correspondiendo, ¿cierto?, al potencial generado por la estrella, ¿cierto?, la energía potencial, y nosotros, como ya sabemos, lo estamos aplicando una vez ya encogida la estrella. Por lo tanto, la masa de la estrella va a ser alfa por m. Así, finalmente, tenemos que la energía, una vez ya encogida la estrella, es esta expresión que está acá. Y si queremos dejarla un poco más lindo, lo único que tenemos que hacer, ¿cierto?, es, o para poder trabajarlo después, es que este b, ¿cierto?, que va a ser la velocidad, va a ser exactamente como la habíamos calculado, la velocidad una vez encogida la estrella, y antes de encogerse era la misma, y la habíamos calculado que era raíz de g por m partido en r. Ahora, como está al cuadrado, entonces nos va a quedar tal como se muestra acá. De acá, nosotros, para dejarlo mejor y poder trabajarlo para la parte que viene, entonces simplemente factorizamos y nos va a quedar que la energía, una vez encogida la estrella a una distancia r, ¿cierto?, es decir, en el semieje mayor, corresponde a esta expresión que está acá. Entonces, a modo de resumen, y retomando y aplicándolo, vamos y decimos, ¿cierto?, que como estamos tratando de calcular la energía en el semieje mayor, ya que estamos analizando, ¿cierto?, todo este ejercicio una vez que ya se hizo el encogimiento de la estrella, ¿cierto? Entonces estamos trabajando en una elipse, pero nos encontramos en el semieje mayor, por lo tanto este término se va a cero. Nosotros ya tenemos la conservación de momentum angular, así que lo reemplazamos acá. Ahora, muy importante, noten que siempre es muy importante ver en qué radio estamos. Cuando nosotros escribimos R minúscula es porque estamos en un R variable. Ahora, nosotros estamos analizando este punto que está acá. Y este punto, nosotros estamos a un radio R. Es decir, que esta R ya no es R minúscula, sino que la vamos a escribir como R mayúscula, porque nosotros sabemos en el punto que estamos y es una distancia R mayúscula. Este término sigue correspondiendo, ¿cierto?, al potencial generado por la estrella, ¿cierto?, la energía potencial, y nosotros, como ya sabemos, lo estamos aplicando una vez ya encogida la estrella. Por lo tanto, la masa de la estrella va a ser alfa por m. Así, finalmente, tenemos que la energía, una vez ya encogida la estrella, es esta expresión que está acá. Y si queremos dejarla un poco más lindo, lo único que tenemos que hacer, ¿cierto?, es, o para poder trabajarlo después, es que este b, ¿cierto?, que va a ser la velocidad, va a ser exactamente como la habíamos calculado, la velocidad una vez encogida la estrella, y antes de encogerse era la misma, y la habíamos calculado que era raíz de g por m partido en r. Ahora, como está al cuadrado, entonces nos va a quedar tal como se muestra acá. De acá, nosotros, para dejarlo mejor y poder trabajarlo para la parte que viene, entonces simplemente factorizamos y nos va a quedar que la energía, una vez encogida la estrella a una distancia r, ¿cierto?, es decir, en el semieje mayor, corresponde a esta expresión que está acá. Nuevamente, hacer hincapié a que la metodología, por lo general, siempre la metodología es muy parecida para los ejercicios. Van a tener que vincular, ¿cierto? Para poder encontrar la energía, van a tener que relacionarla con la conservación de momentum angular. Ustedes encuentran una expresión para este momentum, lo reemplazan en la ecuación, van a ver que los términos, los que correspondan, ¿cierto?, cuando estamos hablando del eje radial, se les van a cero y van a poder encontrar la energía. Pido que para la prueba revisen bien todos los ejercicios considerando estos pasos.
Vamos entonces con la parte B del ejercicio, en la cual nos piden calcular las distancias máximas y mínimas a la estrella de la nueva órbita del planeta. Es decir, nos están pidiendo explícitamente que encontremos la distancia del apogeo y del perigeo respectivamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo con la condición de conservación de energía. Vamos a tener por un lado la energía inicial, que va a ser la que ya calculamos, que corresponde a cuando nosotros nos encontramos en el apogeo, ¿cierto? Es decir, a una distancia R. Esta parte que está acá quiero que presten bastante atención también, que también es bastante recurrente. Para la energía final, nosotros nos vamos a poner, ¿cierto? En el caso cuando nos encontramos en el perigeo, ¿cierto? Y también vamos a tener que hacer los mismos pasos para ver la energía en ese punto, ¿sí? Entonces, nuevamente, vamos a tener lo que está asociado a la energía potencial, ¿cierto? Que va a ser menos G por la multiplicación de las masas, partido en el radio. Ahora, este paso es importante. Nosotros queremos encontrar este radio, ¿cierto? Queremos encontrar el radio máximo y el radio mínimo. Es decir, que nosotros vamos, como queremos encontrar esta expresión, vamos a dejar R como nuestra variable que queremos encontrar. Por lo tanto, la vamos a dejar como R minúscula, porque todavía no sabemos cuánto vale, claramente. Ahora, recuerden, cuando nosotros nos encontramos en el perigeo y en el apogeo, ¿cierto? Este término a nosotros se nos va a cero, como ya les expliqué anteriormente. Entonces, nuevamente, reemplazamos acá, ¿cierto? Nuestra ecuación de, lo voy a poner con otro color, tal vez con verde más claro. Reemplazamos acá, ¿cierto? Nuestra expresión para el momento angular, que corresponde a mdr, y como va a estar al cuadrado, nos va a quedar tal como se muestra acá, ¿cierto? Ahora recuerden, nuevamente, vamos a dejar r, dado que no lo conocemos, lo queremos calcular, lo vamos a dejar como r minúscula. Luego, simplificando términos, ¿cierto? Vamos a tener que esta expresión de m se va con el cuadrado de este, ¿cierto? Y vamos a reemplazar, ¿cierto? La velocidad, que ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿cierto? Que está acá. ¿Por qué estamos usando esta velocidad? Recuerden, y recuerden bien, que lo que nosotros reemplazamos es acá, ¿cierto? Una expresión para el momento angular, ¿cierto? Y como nosotros sabemos que se conserva, esta expresión va a ser igual para todo momento, tanto si estamos en el apogeo como en el perigeo. Lo que no significa que la velocidad sea igual en el apogeo que en el perigeo. Eso quiero que lo tengan bastante claro. Lo que sí significa es que L sub 0 va a ser igual en ambos lados. Y L sub 0 está en función de la velocidad que nosotros sí conocemos. Eso es bastante importante que lo tengan claro. Muy bien. Entonces, de acá, ¿qué podemos hacer? Podemos factorizar, ¿cierto? Del lado derecho, los términos comunes que tenemos G, M y M, ¿cierto? Acá y acá. Entonces podemos factorizar y nos queda tal como les pongo acá abajo. Si tenemos eso, entonces estos términos que están acá se nos van con estos que están acá, ¿cierto? Quedando esta expresión de acá. Ahora, ¿qué queremos hacer? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Recuerden, nosotros queremos encontrar cuánto vale el semieje mayor y el semieje menor, ¿cierto? Para eso, nosotros estamos haciendo un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Básicamente es todo lo que estamos haciendo. Haciendo igualdad de energías, ¿cierto? Y queremos encontrar el valor de R, ¿cierto? Nosotros queremos encontrar el valor de esta variable que está acá, que en el fondo, si nos damos cuenta, hay una variable R que está al cuadrado, por lo tanto, nosotros si la reestructuramos de nuevo, vamos a lograr, en el fondo, construir una ecuación cuadrática para R. Entonces vamos a multiplicar esta expresión por 2, ¿cierto? Tal como les pongo acá en rojo, por 2R, perdón. Se nos va a ir con este, ¿cierto? También el 2 se nos va acá. Acá tenemos un R que también se va. Y nos va a quedar esta expresión de acá. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ahora, como les dije, vamos a multiplicar por R al cuadrado. Y así nos va a quedar finalmente, como les pongo al final en celeste, una expresión o una ecuación cuadrática para R.
que va a ser el radio. Y si me siguen, tiene mucho sentido, porque nosotros al realizar o encontrar las soluciones para esta ecuación cuadrática de R, que es nuestra variable, vamos a encontrar dos soluciones, el cual corresponde al R máximo y el otro al R mínimo, que son respectivamente el apogeo y el perigeo. Siguiendo la línea entonces de lo que teníamos, acá tenemos nuestra ecuación cuadrática, ¿cierto? Y nosotros sabemos cómo resolver este tipo de ecuaciones. Aplicamos discriminantes, ¿cierto? Siguiendo todos estos pasos que están acá, vamos a encontrarnos hasta este punto, ahí se los dejo para que lo desarrollen ustedes. Vamos a tener acá, ¿cierto? Que dentro de la raíz nos va a quedar alfa al cuadrado menos 2 alfa más 1, y podrán notar que eso en el fondo es un binomio al cuadrado, el cual nos va a quedar como queda acá, ¿cierto? Aplicando al cuadrado y raíz, entonces finalmente vamos a tener una expresión para el radio, el cual viene dado por esta expresión que está acá, en la cual tenemos R partido 1 menos 2 alfa, factor de menos alfa más menos, ¿cierto? Ahí tenemos las dos soluciones de alfa menos 1. Analizamos entonces nuestra expresión para cada uno de los signos, ¿cierto? Para encontrar nuestras dos soluciones. Vamos a denotar como R1 usando el signo más. Entonces, si aplicamos todo bien, vamos a tener que R1 va a ser igual a R partido en 2 alfa menos 1. Claramente vamos a tener una segunda solución cuando usemos el menos, ¿cierto? El cual vamos a denominar R2, el cual, si hacen todo bien también, ¿cierto? No hay mayor complicación. Corresponde a R, ¿ya? Entonces, de acá, ¿cuál corresponde al perigeo igual al apogeo? ¿Ya? Vamos a tener que el R2 corresponde al apogeo, porque claramente, como la elipse está dentro de la órbita inicial circular, ¿cierto?, de radio R, entonces claramente el apogeo va a ser el que corresponda al radio R mayúscula, mientras que R1 corresponde al perigeo. De hecho, si se dan cuenta, nosotros sabemos que alfa es un número menor que 1, ¿cierto? E incluso si es que nosotros reemplazamos como alfa igual 1 acá, vamos a tener que, si resolvemos eso, bastante simple, vamos a tener que R1 vendría siendo R también. Lo que significa, interpretando, es que si es que alfa vale 1, en el fondo tanto el radio 1 como el radio 2 que acabamos de calcular vendrían siendo el mismo, igual a R. Es decir, que si es que no hay un cambio en la masa, entonces no hay un cambio en la órbita, y la órbita 1 y la órbita 2 vendrían siendo las mismas. Pero, como dice el ejercicio, con alfa menor que 1, entonces claramente R1 va a ser menor que R2. Finalmente, nos piden para la parte C encontrar el valor mínimo de alfa, de modo que la órbita del planeta siga siendo cerrada, es decir, que el planeta no se aleje hacia el infinito. ¿Por qué nos dicen esto? Piensen, ¿qué pasaría si es que la masa m, mayúscula, ¿cierto?, pierde tanta masa, ya con un alfa muy cercano al cero, ¿cierto?, que un alfa que tiende a cero. Si es que pierde mucha masa, entonces lo que pasaría es que como sería tan débil la atracción gravitacional, que la masa m simplemente saldría disparada hacia el infinito, ¿cierto? Entonces nosotros queremos encontrar un alfa tal que permita que la masa m siga bajo los efectos gravitacionales de la estrella, sin que se vaya hacia el infinito, por tanto que la órbita sea cerrada. Ese es un análisis que les va a servir mucho para hacer todo tipo de ejercicio. Entonces, como es habitual en los cursos físicos, ¿cierto? Nos vamos a poner en el caso crítico, ¿cierto? En el cual alcanza justo a ser, ¿cierto?, una órbita abierta, es decir, que ya no, que la partícula sí se va al infinito, ¿cierto? Y nosotros sabemos que para hacer ese análisis tenemos que sucede cuando la energía total, ¿cierto?, es igual a cero, es decir, que está fuera de la influencia del campo gravitatorio, es decir, de la energía potencial de la estrella. Entonces nos vamos a poner en el caso crítico en el que la energía es igual a cero, ¿cierto? Igualamos, acá tenemos todo igual a cero. Y vamos a tener que cuando alfa es igual a un medio, entonces nos encontramos en el valor crítico de alfa
para el cual la partícula sí se va al infinito. Eso significa entonces que alfa tiene que ser mayor que un medio, ¿cierto? Es decir, que los valores que puede tener alfa sin que la partícula se desprenda, ¿cierto?, de esta atracción gravitatoria, va desde el 1 medio hasta el 1. Es decir, cuando cuando alfa vale 1, entonces la partícula se mantiene tal como está, orbitando en una órbita circular, y cuando vale justo 1 medio, la partícula se desprende y sale disparada.